El pastor levantó el sobre y gritó ante el altar: ¿Quieres un milagro? Pues demuéstralo con todas tus fuerzas. La multitud quedó en silencio hasta que alguien se puso de pie, pero lo que hizo, nadie lo esperaba. En el sobre dorado temblaba, en las manos sudorosas del pastor Joe-Han. Apenas había espacio para respirar. Antiguos ventiladores giraban lentamente sobre sus cabezas, intentando en vano mitigar el calor que se mezclaba con el olor a sudor, perfume barato y expectación. El pastor dio un paso al frente, sus zapatos chirriando en el suelo del altar. Levantó el sobre por encima de su cabeza y gritó con una fuerza que resonó por los altavoces agrietados: Quien tiene verdadera fe dará todo lo que tiene. Silencio inquietante invadió el templo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Las luces parpadearon. Al fondo, una mujer rompió a llorar. Una anciana apretaba su cartera contra el pecho, como si algo en su interior luchara con su alma. Un hombre se levantó de su silla, se quitó el reloj de pulsera, miró a su hijo pequeño sentado a su lado y susurró: Si es para curar, lo doy en yo. O bajó los 3 escalones del altar lentamente como en trance, extendió el sobre frente a una familia y repitió, esta vez en voz baja, casi hipnótica: A la prueba de la fe es el sacrificio. Quien no renuncia a lo que más le duele, no está listo para el milagro. Y así empezó. Uno a uno, los feligreses se pusieron de pie. Primero, un anillo de oro, luego una tarjeta de crédito, las llaves de una moto, un fajo de billetes escondido en un sostén. No era una ofrenda, era una entrega desesperada, marcada por la esperanza y el miedo. Personas que ya no sabían distinguir la fe de la desesperación. Personas que venían aquí buscando una señal, una respuesta, una última oportunidad. En los ojos de Go brillaban. Recorrió los pasillos recibiendo sabras, ungiendo cabezas, proclamando que el milagro estaba cerca, que la puerta estaba abierta, que el cielo escuchaba. Una anciana se tambaleó hasta el altar con dificultad, agarrando una pequeña bolsa de tela. Dentro estaban sus últimos ahorros para la jubilación. Cayó de rodillas, le entregó la bolsa al pastor y susurró entre lágrimas: por favor, cura. Joe, o simplemente puso su mano sobre su cabeza, cerró los ojos y dijo: ya está hecho. En ese momento una niña empezó a gritar desde el fondo de la iglesia. Tiró de la falda de su madre y señaló al techo. Nadie entendía lo que pasaba. Algunos miraban asustados, otros fingían no ver, pero la niña seguía gritando: Dios mío, mamá, ¿por qué llora Dios? Afuera, una densa nube se cernía sobre el vecindario. Relámpagos silenciosos surcaban el cielo como si algo estuviera a punto de suceder. Un viento extraño soplaba contra las ventanas de la iglesia, haciendo vibrar las cortinas y apagando algunas velas del altar. Y entonces llegó el momento más extraño de la noche. Un hombre de mediana edad y aspecto sencillo se levantó lentamente. No llevaba nada en las manos. Caminó en silencio hacia el altar. Se paró frente a frente con el pastor Joe. Oí, mirándolo a los ojos. Preguntó Annie su sacrificio: Pastor, ¿dónde está? La pregunta cayó como una bomba en la sien. Los murmullos. Las miradas se cruzaron. El pastor se quedó paralizado un instante, como si le hubiera golpeado algo invisible. El sobre que tenía en la mano cayó al suelo. Y allí, entre tantos gestos de fe desesperados, surgió la duda. A nadie sabía qué decir. Nadie entendía lo que vendría después. Pero en ese instante una grieta invisible se abrió en el corazón mismo de la fe de esa iglesia. Y lo que vino después lo transformaría todo. Joe, o siempre fue conocido en el barrio como un hombre diferente. No diferente en el sentido extraño, sino en el intenso. Tenía esa presencia que llenaba los asientos incluso antes de abrir la boca. Su andar, su mirada fija, su voz mesurada, como si cada palabra fuera medida con el mismo cuidado que quien Plan Dynamite. A sus 53 años, ya no era un joven pastor prometedor. Era un líder consolidado, respetado, adorado por muchos y temido por algunos. La iglesia que fundó hace casi 20 años empezó en un garaje. 4 sillas de plástico, una Biblia destartalada, un altavoz prestado y mucha fe. Deo que Dios lo llamó una mañana lluviosa después de casi ahogarse en un río durante un bautismo improvisado. Desde ese momento, dijo que nunca volvería a ser el mismo. Y la verdad es que cambió radicalmente. Al principio todo era muy sencillo. Joe visitaba a los enfermos, oficiaba servicios religiosos en hogares humildes y ayudaba a apagar la luz a quienes no la tenían. La comunidad lo quería mucho. Tenía una forma de conmover incluso a los más escépticos. Cuando rezaba, la gente lloraba. Cuando gritaba, la tierra parecía temblar. Era como si hubiera sido moldeado para estar en el púlpito, como si el altar fuera su verdadero hogar. Con el tiempo, la pequeña iglesia creció. Consiguió un nuevo espacio, más grande, con capacidad para 200 personas. Adquirió mejores micrófonos, músicos, iluminación
y una placa brillante en Templo de la Promesa Eterna. Los servicios comenzaron a transmitirse en línea. Feligreses de otras ciudades comenzaron a sintonizarlos. Los sermones de Joe se hicieron virales en redes sociales, especialmente cuando gritaba, lloraba o se arrodillaba, declarando que sentía la presencia divina quemándole la piel. Pero había algo más, algo sutil, pero que creció con su fama. Joe empezó a hablar cada vez más de sacrificio, no del sacrificio simbólico, del ayuno, la oración o el perdón, sino del sacrificio material al darlo todo. Poner a prueba a Dios. Decía cosas como, la fe sin dolor es teatro. Si no cuesta nada, no es verdadera fe. En poco a poco, el altar se fue llenando de sobres, carteras, anillos, celulares, llaves de autos y tarjetas de crédito. O dijo que no era él quien lo pedía, era Dios. Simplemente escuchó y obedeció, y los fieles, encantados con su convicción, también obedecieron. Entre los asistentes mayores, algunos comenzaron a sentirse incómodos, se oían susurros en los pasillos, miradas bajas y cruzadas, pero nadie tuvo el valor de confrontarlo. Joe, era muy respetado, intocable, casi una entidad dentro. Cuando entró en la iglesia, todos se pusieron de pie. Cuando subí al púlpito, un silencio absoluto invadió la iglesia. Era como si él y Dios hablaran el mismo idioma, y todos los demás simplemente estuvieran escuchando afuera. Sin embargo, la vida era mucho más dura. La gente vendía todo para hacer promesas. Los Fields iban a la iglesia con hambre, pero dejaban grandes ofrendas porque creían que el retorno llegaría. Joe siempre enfatizaba, a Dios no le debe nada a nadie, y el pueblo, desesperado por sanidad, liberación y puertas abiertas, hizo lo que fuera necesario. Dieron lo que tenían y lo que no tenían. Pero Joe no era un estafador cualquiera. Lloraba en el altar, le conmovían las historias. Visitaba hospitales, bautizaba niños, consolaba a los deudos. Había verdad en sus ojos, o al menos parecía verla. Eso era lo más confuso. ¿Cómo podía alguien que parecía tan sincero ser también tan exigente, tan severo, tan insistente en los sacrificios? Quizás lo más doloroso para muchos fue esto en Joe. O no era el típico villano, era el tipo de hombre que te hacía creer, que te tomaba de la mano y te decía, ganarás. Quien sostuvo la cabeza del enfermo y lloró con él, quien abrazó a los huérfanos, quien clamó contra la injusticia, quien citó versos con voz entrecortada. Y quizás, precisamente por eso, nadie podía cuestionarlo, porque para esa comunidad, Juan no era solo un pastor, era un profeta, un elegido, un canal directo hacia Dios. Sin embargo, tras bambalinas, había señales, cosas pequeñas, casi invisibles, zapatos cada vez más caros, viajes repentinos, coche nuevo, importado, color vino que apareció sin explicación, una oficina pastoral ahora cerrada con llave digital, una caja fuerte cuyo contenido era desconocido. Y un detalle que pasó desapercibido durante mucho tiempo, los sobres de ofrenda ya no se contaban delante de los fieles, ahora iban directamente a la sala de bendiciones, donde solo Joe y 2 diáconos tenían acceso. Aún así, la gente seguía adelante, porque John sabía cómo tocar la fibra sensible. Sabía las palabras precisas para hacerle creer a alguien que un milagro estaba a punto de ocurrir, y que todo dependía de cuánto estuvieran dispuestos a ceder. Decían, ¿quieres a Dios, pero lo quieres gratis? Incluso Jesús pagó un precio en cada servicio. Nuevos testimonios, casi siempre conmovedores, pero vagos. Personas sanadas de dolores inexplicables. Oportunidades de trabajo que se abrieron. Milagres Cement. Deudas que desaparecieron sin detalles. John usó estas historias como combustible, y la gente enardecida se entregó más en este escenario. Es fácil comprender cómo, esa noche en particular, la noche del sobre dorado, a nadie le extrañó la petición, porque todo llevaba años preparándose. Joe no se saltó ningún paso, aun cultivó la fe de aquellas personas como un jardinero paciente, hasta que el terreno fue fértil para lo que estaba por venir. Pero nadie sabía que este servicio marcaría el comienzo de algo mucho más grande, algo que trascendería los muros de la iglesia, algo que destrozaría certezas, destruiría familias y expondría una verdad que durante demasiado tiempo había permanecido oculta bajo capas de fe, lágrimas. Fue un jueves por la noche, durante un servicio aparentemente normal, que todo empezó a cambiar. La iglesia estaba abarrotada, como siempre. Gente de todas partes acudió a escuchar al pastor Joe. Esa noche, el pastor parecía aún más agitado. Su voz temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si algo grandioso estuviera a punto de revelarse. Subió al púlpito antes de lo habitual, sin presentaciones ni lectura de versos. Simplemente respiró hondo y declaró con voz firme: el cielo me visitó anoche. No dormía, su presencia era muy fuerte. Dios me habló con claridad, y lo que me dijo cambiará el rumbo de esta iglesia para siempre.
a la iglesia se sumió en un silencio denso. Incluso los celulares dejaron de vibrar. Los músicos no se atrevieron a tocar ni una sola nota. Joe continuó: el Señor está listo para desatar milagros. Milagros reales, visibles e innegables. Pero con una condición: exige un sacrificio total. No es momento de ofrendas simbólicas. Dios lo pide todo. En todas las palabras resonaron como un trueno entre los bancos. Algunos ya lloraban, otros se miraban confundidos. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. ¿Joe? ¿O siempre había sido un hombre de intensas revelaciones? Pero había algo diferente en él esa noche. Una carga espiritual, dijeron. Luego pidió a los trabajadores que distribuyeran sobres blancos sellados con lacre dorado. Dentro había una sola hoja de papel con la siguiente frase impresa: lo que más te duele, déjalo. No había espacio para escribir un nombre ni un valor en solo esta frase. Juan explicó que este era un acto de obediencia silenciosa. Dios no necesitaba saber quién había dado, ya lo sabía. Lo que quería ver era el corazón de cada persona expuesto, sin justificación, sin vanidad. En esa noche nadie lo cuestionó. La emoción lo dominaba. Pero fue en los días siguientes cuando empezaron a aparecer las primeras señales, sutiles, casi imperceptibles. En el sábado por la mañana, una mujer de la congregación apareció en la puerta del templo llorando. Se llamaba Marta Vayuda Y. Madre. De 2 hijos expresaba su arrepentimiento. Dijo que había depositado todos los ahorros de la familia en uno de los sobres, creyendo que curaría a su hija, que padecía una enfermedad rara y costosa. Joe le había prometido durante una oración privada que el milagro llegaría en 7 días si confiaba plenamente en él. Pero habían pasado 4 días y la niña empeoraba. Pidió que le devolvieran el sobre. Dijo que se había precipitado, aunque estaba desesperada, que necesitaba el dinero para pagarle al médico el lunes. El diácono de la puerta se negó. Dijo que, una vez entregada al altar, la ofrenda pertenecía a Dios y que nadie podía tocar lo sagrado en el domingo. Otro miembro de la congregación, Clovis, de 62 años, jubilado y fiel creyente desde sus días en el garaje, intentó hablar con Joe después del servicio. Simplemente quería comprender mejor los criterios del sacrificio total. No dudaba, solo buscaba claridad, pero no lo escucharon. Un asistente interrumpió la conversación, alegando que el pastor estaba en ayuno de silencio y que solo hablaría con miembros espiritualmente preparados. Estos pequeños ruidos comenzaron a multiplicarse. En los pasillos, susurros. En el grupo de mensajes de la iglesia se borraban comentarios, se republicaban viejos testimonios para ocultar la ausencia de nuevos milagros. Algunos decían que estaban viviendo sus 7 días de prueba y que aún creían en otros. Comenzaron a dudar. A un joven llamado Elías, recién convertido pero muy involucrado, decidió grabar el servicio de la semana siguiente con su celular escondido dentro de su Biblia. No por sospecha, dice, sino para mostrárselo a su madre, quien vivía lejos y tenía dudas sobre lo que ocurría allí. Pero lo que capturó en esa grabación le cambiaría la vida a Ann durante el momento del acto profético. Juan dijo cosas como: Ann, si te aferras a lo que tienes, le estás diciendo a Dios que confías más en el banco que en el cielo. Quien todavía tenga dudas está maldito. La puerta se cerrará y solo entrarán aquellos que se sacrificaron. El lenguaje era agresivo, directo y cargado de culpa. Y más aún tras el tono espiritual. Había algo oscuro, una especie de manipulación emocional que volvía a los fieles contra sí mismos. Como si dudar fuera un pecado, como si vacilar significara traición en los días siguientes. Elías compartió fragmentos de la grabación con 2 amigos de la iglesia. Uno de ellos era hijo de un empresario que, desconfiado de la repentina presión sobre los servicios, cuestionaba el destino de las donaciones. Ann decidió investigar. A través de contactos, descubrió que parte de las ofrendas se dirigían a una cuenta legal recién creada a nombre de una ONG inexistente. Desde esta cuenta, el dinero se transfería a otra, vinculada a un banco internacional. ANSE desconocían los nombres de los involucrados, pero la dirección de la sede de la ONG coincidía con la de la antigua casa del pastor Joe, vendida hacía unos meses. Una coincidencia demasiado extraña para ignorarla. Mientras tanto, en la iglesia, John continuó sus apasionados servicios. Comenzó a decir que el Espíritu Santo había revelado que surgían traidores. Dijo que algunos infiltrados intentaban sabotear el obrar de Dios y que el juicio caería sobre quienes sembraran la duda. En la tensión crecía con cada día que pasaba. Las sonrisas entre los miembros dieron paso a la sospecha. Ya no estaba claro quién estaba allí por fe o por miedo. Fue entonces, durante un servicio del miércoles por la noche, que ocurrió algo simbólico. Al final de su mensaje, John pidió un nuevo acto extremo. Pidió a cada congregante que trajera, el domingo siguiente,
El objeto de Mayo era el valor emocional que poseyera, no para venderlo ni donarlo, sino para colocarlo en el altar como un sacrificio vivo. Dijo que Dios requería lágrimas de verdad. Algunos lo vieron como otra oportunidad para demostrar su fidelidad. Otros comenzaron a darse cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo, porque en ese momento lo que había sido fe empezó a parecerse cada vez más al miedo, y lo que había sido rendición ya tenía el amargo sabor de la esclavitud espiritual. Y lo más aterrador, nadie, absolutamente nadie, podía enfrentarse al Pastor Joe. Era domingo por la noche y el templo estaba más lleno que nunca. Colocado sillas extra en los pasillos trasero y lateral. Afuera, decenas de personas observaban el servicio a través de una pantalla improvisada. A pesar de la llovizna que caía sin parar desde la tarde, el servicio se había anunciado como un encuentro de fuego. John había prometido que esa noche habría señales visibles y sobrenaturales. Para todos los que tuvieran el valor de sacrificarse por completo, el ambiente estaba cargado. Había expectación, sí, pero también algo más, tensión. Era como si muchos estuvieran allí esperando algo, no solo el milagro prometido, sino quizás una explicación, una respuesta o incluso una confesión. Juan entró por un lado del altar con una túnica blanca. Los obreros lo siguieron con la mirada fija en el suelo. Las luces se atenuaron. Un dramático fondo instrumental llenó el templo. Se acercó lentamente al micrófono, cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar sobre la obediencia, la renuncia y la fidelidad. Pero el tono era diferente. Había ira entre líneas, y cuando alzó la voz para decir en quién toque la unción será herido por su propia lengua. Muchos entendieron esto como una respuesta directa a los rumores que ya circulaban en medio de la multitud. Marta, la viuda que antes había pedido que le devolvieran el sobre, observaba el servicio en silencio, con los ojos hundidos y los brazos cruzados. A su lado estaba Elías, el joven que había grabado los servicios, y en su bolsillo, escondido en un estuche de gafas, había una memoria USB con más de 20 grabaciones de los sermones de John, todas con frases que ahora sonaban más a amenazas que a fe. A lo largo del sermón, John comenzó a llamar a la gente al altar. Uno a uno, colocaron objetos de valor emocional en la mesa central. Un anillo heredado de su abuela, un uniforme de trabajo, un diploma universitario, todo presentado como un sacrificio simbólico. Los asistentes recogieron los objetos en cajas negras. La multitud lloró, se alzaron las manos, se ahogaron las voces. Era como una coreografía sagrada, pero con un trasfondo sombrío. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En el medio del alboroto, un hombre con traje sencillo y corbata torcida se levantó entre la multitud. Se subió a una de las sillas y gritó: yo también tengo algo que entregar hoy, la verdad. Los obreros se apresuraron a detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El hombre sacó su celular y conectó un cable a un proyector detrás del altar, donde solían mostrarse versos y letras de canciones. La imagen cambió de repente, y ante los ojos de todos comenzaron a aparecer videos, fragmentos de los servicios. Phrases, momentos en los que dijo que Dios no se conmueve con migajas, que quien no se sacrifica maldice su propia casa. Y, lo más impactante, una grabación de audio en la que dijo textualmente: creen que se lo dan Dios, pero me lo dan a mí, y puedo hacer lo que quiera con él. La iglesia se congeló. El silencio era absoluto, como si hasta los ángeles hubieran dejado de respirar. Joe intentó arrebatarle el micrófono de las manos al trabajador que lo sostenía, pero su voz temblaba. Esto es manipulación. Esto es una trampa. Esto es persecución espiritual. Pero los videos continuaron. Mostraban transferencias bancarias, imágenes de la ONG Fantasma, e incluso un segmento donde Joe, riendo, le decía a otro hombre por teléfono: a la gente cree en todo cuando hay un desgarro en él. En algunos feligreses comenzaron a llorar. Otros se pusieron de pie y simplemente salieron de la iglesia en silencio, con el rostro enrojecido, apretando bolsas y Biblias contra el pecho. Una mujer se desmayó cerca del altar. Un joven que había dado la indemnización de su padre para hacer el sacrificio total comenzó a gritar, apartando las bancas, preguntando: ¿por qué nos hiciste esto? Se desató el caos. Los obreros intentaron controlar su ira, pero ya nadie obedecía las órdenes. La multitud estaba conmocionada, confundida, dividida entre lo que veía y lo que quería creer, porque una parte de ellos aún quería aferrarse a la imagen del Pastor Joe, o como un hombre de Dios aún querían creer que todo era un ataque, una trampa del diablo. Pero la evidencia estaba ahí. La voz era suya, las palabras eran suyas, la risa era suya. John intentó justificarse, dijo que lo habían malinterpretado, que los videos estaban fuera de contexto,
que la persecución espiritual siempre había sido cruel con los profetas, pero sus palabras ya no tenían fuerza. La autoridad que una vez detuvo las tormentas con una oración, ahora parecía débil, desvanecida, desesperada. Anne, en un último gesto, se arrodilló ante el altar y gritó: «Señor, demuestra que soy tuyo». Pero no pasó nada, ninguna luz brillaba, ninguna voz resonaba, ninguna presencia sobrenatural invadía el templo. Solo el sonido de la lluvia, ahora más fuerte, golpeando las vidrieras de la iglesia, y la mirada de la gente, fija en Joe, esperando algo. Cualquier cosa que lo justificara todo. Pero lo único que llegó fue el sonido seco de la pantalla quedándose en blanco. Y el eco del silencio en Elías salió de la iglesia con la memoria USB en la mano. Afuera los periodistas ya lo esperaban, alertados por un correo electrónico anónimo enviado unas horas antes. Marta, a su lado, caminaba lentamente, como si acabara de enterrar una parte de su alma allí. Ese domingo, algo había muerto. Quizás la fe ciega, quizás la inocencia, o quizás el último hilo de confianza que aún mantenía a Joe, o de pie ante el altar. Pero una cosa era segura: el culto no terminaría ahí. Solo sería el comienzo de lo que sería el colapso de un imperio construido sobre lágrimas, miedo y sobres. En ese momento del servicio, entre las 6 y las 7:30 de la tarde, cuando la mayoría creía que el clímax espiritual estaba a punto de ocurrir, algo inesperado comenzó a gestarse. Las luces del templo se atenuaron. La atmósfera se llenó de una tensión silenciosa, como si todos esperaran una señal divina. Joe, el carismático pastor que había prometido un milagro ante miles de fieles, estaba de pie ante el altar envuelto en un aura casi teatral. Cada gesto suyo era observado con ojos vidriosos. Era la noche en que había prometido que Dios humillaría a los escépticos y glorificaría a los fieles. Pero lo que ocurrió en ese momento no fue un milagro del cielo, sino un terremoto desde lo más profundo de la verdad. De repente, uno de los feligreses más antiguos, un hombre de mediana edad llamado Rubens, se puso de pie en medio del auditorio. Temblaba visiblemente, sosteniendo un sobre grueso y arrugado en sus manos. La congregación se volvió hacia él confundida. Algunos ya empezaban a inquietarse, presintiendo que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Rubens caminó lentamente hacia el altar, subió los escalones bajo la mirada tensa del personal de la iglesia y le entregó el sobre a uno de los líderes asistentes. La iglesia se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando el líder abrió el sobre y sacó un fajo de hojas impresas, papel de colores, fotos de alta resolución e incluso pequeñas memorias USB sujetas con clips metálicos. Todos observaban, en absoluto silencio. Joe, que hasta entonces había mantenido una expresión contenida, retrocedió un paso. Su mirada intentaba seguir lo que su asistente tenía en sus manos, pero había algo en su expresión que evocaba miedo. Miedo auténtico. Miedo a que todo se derrumbara allí mismo, delante de todos. El asistente carraspeó. Llamó la atención de la iglesia y con voz firme comenzó a leer el contenido del expediente. Lo que siguió no solo fue impactante, sino devastador. En cuestión de minutos, la imagen que Joe, con tanto esfuerzo, había ganado, empezó a desmoronarse ante la comunidad que lo veneraba. Las primeras páginas revelaban extractos bancarios con grandes transferencias a su nombre, candidates enormes, todas procedentes de cuentas de la iglesia, a cuentas personales y corporativas vinculadas a su nombre. En las fotos adjuntas mostraban a Joe en lugares lujosos. En una aparecía frente a una mansión rural recién adquirida, valorada en millones. Era una finca en una zona rural exclusiva, con piscina, granjas de caballos, campos de hierba e incluso un helipuerto. En otra se le veía entrando en un centro comercial de Miami, con ropa y bolsos de diseñador. Rubens, el miembro que trajo el expediente, confirmó que las fotos fueron tomadas recientemente. Todas en los últimos 2 meses. No eran solo imágenes, había audios. Y cuando los audios se reprodujeron por el micrófono del altar, la atmósfera del templo cambió por completo. La voz de Joe, era inconfundible. Hablaba con otra persona, dando instrucciones claras sobre cómo ocultar gastos, cómo registrar propiedades a nombre de otros. E incluso se burlaba de los fieles, diciendo que ningún milagro trae tanto dinero como la fe ciega. La frase flotaba en el aire como una maldición. Algunos se taparon los oídos, otros rompieron a llorar. Una anciana se desmayó. Un joven gritó de dolor como si lo hubiera traicionado su propio padre. La revelación fue clara, indiscutible. El milagro prometido nunca existió. Nunca hubo conexión con lo sobrenatural. Todo había sido una puesta en escena cuidadosamente planeada, un espectáculo diseñado para engañar, emocionar y lucrar. Joe
o no buscaba el cielo, buscaba Miami y propiedades y lujo. En la iglesia entró en un colapso emocional. En los gritos comenzaron a resonar por el templo. La gente se levantó de sus sillas llorando. Algunos corrieron afuera, otros se enfrentaron a los trabajadores que intentaban contener el pánico. Las madres abrazaron a sus hijos, intentando protegerlos de un dolor invisible, pero devastador. Un hombre de traje y corbata irrumpió en el altar, llorando, y señaló a Joe. «Oh, destruiste mi fe, mataste mi esperanza». Cayó de rodillas, sollozando un Juan de pie en el centro del altar. Parecía haberse quedado sin palabras. Intentó hablar, pero la multitud no se lo permitió. Su voz era frágil, ahogada por una avalancha de dolor e ira. Un grupo de líderes intentó calmar la situación, pidiendo calma y rezando en voz alta, pero el caos era absoluto. Se sentía un sentimiento de duelo en el aire, en duelo por el fin de la inocencia, por la muerte de la fe ciega, por descubrir que habían sido meros peones en un juego cruel. La gente empezó a marcharse cargando bolsas, Biblias y niños en brazos. Algunos arrancaron pegatinas de la iglesia de sus coches en el aparcamiento. Otros rompieron volantes de campaña en los que habían creído con tanta pasión meses atrás. No se trataba solo del escándalo de un pastor, era el derrumbe de una creencia, la ruptura de un pacto emocional construido con sudor, sacrificio y lágrimas. El templo que una vez vibraba con cánticos y promesas, ahora resonaba con llantos y lamentos. Y mientras todo esto sucedía, Juan permanecía allí inmóvil, ante lo que jamás imaginó, la verdad que se revelaba ante quienes una vez lo llamaron ungido en cuestión de minutos. Su reputación, forjada durante años de discursos apasionados y representaciones emotivas, quedó destruida. Quienes aún intentaban defenderlo guardaron silencio ante la evidencia irrefutable. Ya no cabía ninguna duda, ya no había argumento que pudiera salvarlo. Lo que quedaba era dolor, ira y un profundo sentimiento de traición a la iglesia que una vez fue símbolo de fe y unidad. Se había convertido en escenario de una de las revelaciones más impactantes de su historia. Y en ese breve lapso entre las 6 y las 7:30 de la tarde, una multitud que había acudido en busca de un milagro se marchó con una herida que no sanaría ni con palabras ni con oraciones, una herida abierta por la avaricia, de un hombre que sabía manipular corazones y esperanzas como pocos. La fe, allí, fue saqueada, y cada lágrima que caía al suelo de la iglesia parecía susurrar la misma pregunta: ¿y ahora qué? El silencio que siguió a la revelación fue solo el comienzo del colapso. Los días siguientes estuvieron marcados por la confusión, la desesperación y un sentimiento colectivo de traición indescriptible. Joe, el carismático pastor que prometía sanidades y milagros, desapareció por completo. Literalmente desapareció del mapa. Ninguna nota, ninguna explicación, ninguna disculpa, solo vacío. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, encontraron una compleja red de transferencias bancarias, empresas fantasma y propiedades registradas a nombre de terceros llamados testigos. Era como si cada centavo donado hubiera sido cuidados aumenchi escondido, evaporado entre papeleo, documentos fríamente diseñados para proteger a quienes, hasta hace poco, predicaban la salvación. Mientras las autoridades investigaban los movimientos de Joe, la verdadera estela del desastre se extendía silenciosamente por los hogares de los fieles. Muchos de los presentes habían renunciado no solo a sus ahorros, sino también a sus últimas esperanzas. Hombres y mujeres vendieron autos, comprometieron sus salarios durante años, algunos firmaron préstamos a nombre de familiares. La promesa de un milagro, la curación de un ser querido, un nuevo comienzo financiero, la liberación de las adicciones, se había vendido como una certeza absoluta, y ahora todo estaba en ruinas. En las parejas se peleaban por las deudas contraídas para sembrar semillas de fe. Las madres solteras, que antes encontraban refugio emocional y espiritual en la iglesia, ahora apenas podían levantarse de la cama, abrumadas por la depresión. En barrios pobres los negocios cerraron sus puertas, porque usaban su capital de trabajo para ayudar a la obra de Dios. Una ola de colapso emocional comenzó a extenderse. Fue más que un golpe financiero, fue una devastación de la fe, la dignidad y el sentido de la vida. En medio de este escenario devastador, una tragedia en particular se convirtió en símbolo de la profundidad del abismo al que todos habían sido arrojados. Una mujer identificada solo como Teresa, madre de un niño con leucemia, había regalado todo lo que poseía. Vendió su casa, regaló su auto y comenzó a vivir de sus familiares. Todo motivado por la esperanza de ver a su hijo curado. Creía con todo su corazón que el milagro llegaría. Y cuando no fue así, cuando el niño murió en la camilla de un hospital público sin el tratamiento adecuado, algo dentro de ella se rompió irreversiblemente. Días después, Teresa intentó suicidarse. Fue encontrada inconsciente,
con claros signos de intento de envenenamiento. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. La historia de Teresa recorrió la ciudad como un reguero de pólvora. Titulares, debates radiofónicos, investigaciones periodísticas. Todos querían comprender cómo algo tan devastador podía ocurrir dentro de una iglesia. La respuesta era cruelmente simple. Fue allí donde mucha gente decidió confiar por última vez. Fue en ese altar donde muchos depositaron no solo sus recursos, sino también sus últimas fuerzas emocionales. Con la desaparición de Joe y la creciente presión pública, el templo fue clausurado por orden judicial, puertas selladas, cadenas en los portones, equipo incautado como parte de la investigación de fraude religioso. Los fieles, o lo que quedaba de ellos, se reunieron por última vez frente al edificio. No hubo oración ni cantos, solo un silencio denso y sofocante que hablaba más fuerte que cualquier salmo. Una pancarta improvisada fue colgada en la entrada principal del templo, en letras rojas escritas a mano. El mensaje impactó incluso a quienes pasaban desprevenidos por la acera. Aquí se vendió la esperanza, pero el precio fue el alma. Esa frase resumió toda la tragedia. No solo se perdió el dinero ni la EFI, fue el alma de un pueblo que creyó, que soñó con algo mejor, que luchó a diario por sobrevivir, y que por un momento fue engañado por promesas disfrazadas de espiritualidad. La decepción que quedó fue amarga, casi incurable. Muchos nunca volvieron a la iglesia, otros desconfiaron de cualquier líder religioso, y unos pocos, en silencio, todavía rezan a diario, intentando perdonarse por haber creído el nombre de Joe. O ya no aparece por ninguna parte. Sus redes sociales han sido borradas, su número de teléfono ha desaparecido, se rumorea que está en otro país, viviendo bajo una nueva identidad, disfrutando de los frutos de su manipulación. Pero nada de esto les importa a quienes quedan. Para estas personas, la ausencia de justicia no es lo más cruel. Lo más cruel es saber que fueron manipulados por alguien que usó el nombre de Dios como moneda de cambio, que convirtió las promesas de fe en una estrategia para enriquecerse, que pisoteó el dolor ajeno sin un ápice de remordimiento. Este final melancólico no es solo el final de una historia, es una advertencia, un recordatorio de que la fe ciega, cuando cae en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma, y que a menudo el lobo no viene disfrazado de lobo, viene vestido de pastor, con una Biblia en la mano y una sonrisa en el rostro, y por muy cerrado que esté el templo, por mucho que la pancarta diga que allí se vendió esperanza, el eco de la decepción aún vive en cada uno de nosotros. Porque, al final, no fue solo Juan quien desapareció, fue la fe de muchos la que se evaporó con él y nunca más se supo de Joe, o en ni rastro ni pista. Ninguna cámara capturó su partida. Ningún registro en la estación de autobuses, el aeropuerto, ni el hotel. Era como si el hombre se hubiera disuelto en el tiempo, como si el peso de la revelación hubiera abierto un agujero en la tierra y se lo hubiera tragado sin dejar rastro alguno. Pero lo que realmente permaneció no fue la ausencia física de Joe, sino el eco de la duda que reverberaba como una herida abierta en los bancos, ahora vacíos de la iglesia. Una duda aguda y profunda que flotaba como un susurro incómodo. La fe ciega o revela quiénes somos realmente. El altar, donde antaño la gente clamaba por sanación, victoria y prosperidad, ahora parecía el escenario abandonado de una obra trágica. Sobre él, junto a la mesa de cristal roto, sobresalía un sobre roto. Era el mismo sobre que Joe usaba para recoger los votos, las peticiones, los sacrificios. Dentro, ahora, solo había una hoja en blanco, como un cruel reflejo de lo que realmente se ofrecía allí. A nada, ninguna respuesta, ninguna promesa cumplida en la cámara. De haberla habido, habría hecho un paneo lento. Habría pasado por alto cada detalle de la escena, a los bancos de madera cubiertos de polvo, los himnarios esparcidos por el suelo como cuerpos derrotados, las velas apagadas en candelabros torcidos, y luego se habría detenido brevemente en la esquina de la pared, donde la pintura de un león rugiente parecía haber sido arañada con furia por alguien que lo había perdido todo. Y fue allí, en ese silencio denso, donde el sonido de la duda cobró fuerza. No gritó, no lo necesitaba, le bastaba con existir en afuera. La ciudad seguía su ritmo acelerado, ajena a la tragedia que se desarrollaba en su interior. El tráfico fluía, los negocios abrían, los niños corrían por las aceras, pero dentro de la antigua iglesia el tiempo pareció detenerse en el preciso instante en que se leyó la revelación. Nada volvía a la normalidad, nada volvería jamás. Algunos dicen que Joe huyó a un país sin extradición, otros creen que fue asesinado por alguien que perdió demasiado. Algunos dicen que adoptó una identidad diferente y abrió una nueva iglesia, con otro nombre, otro acento, otros métodos, pero la misma retórica. Sea cual sea la verdad, nunca se registró oficialmente. El caso se cerró tras largos meses de investigación sin pruebas concretas.
Todos los bienes estaban a nombre de terceros. Todos los caminos no conducían a nada ni en este vacío. Lo que quedaba era el dolor colectivo de un pueblo destrozado por dentro. Muchos creyentes aún buscaban un sentido. Algunos intentaban aferrarse a la fe que les quedaba. Otros ya ni siquiera podían oír la palabra Dios sin sentir náuseas. Había un niño que lloraba todas las noches, preguntando dónde estaba el ángel que había prometido sanar a su padre. Una mujer, antaño constante en la oración, ahora hablaba a las paredes de su casa, preguntándose si era culpa suya. Y ese sobre, olvidado en el suelo, se convirtió en símbolo de toda manipulación. Rendición ciega, fe usada como moneda de cambio. La voz que una vez dirigía los servicios era ahora un recuerdo lejano, casi como un eco fantasmal en los cantos. Triunfales ya no se oían, solo el sonido del viento soplando a través de las ventanas rotas parecía repetir una pregunta que nadie se atrevía a responder en voz alta. ¿Cuántos milagros deben pagarse antes de que alguien despierte? Esta pregunta planteada como si fuera un simple eslogan más, era en realidad el núcleo de toda la historia. ¿Cuántos sobres más se llenarán con sacrificios antes de que la gente comprenda que la verdadera fe es gratuita? ¿Cuántos Juanes más caminarán por el altar, vestidos de corderos, pero con dientes de lobo? ¿Cuántas veces más nos arrodillaremos ante promesas que solo benefician a quienes las hacen? El desvanecimiento no necesita música. El desvanecimiento es el silencio mismo. Un silencio denso, casi sofocante, que deja en el aire una sensación de duelo por algo más grande que la caída de un hombre. Lo que se perdió allí fue la inocencia, fue la pureza de la búsqueda de un milagro. Fue una esperanza que nunca debería tener precio, ni mientras la pantalla se funde a negro. El último fotograma se congela en el sobre roto. La pregunta, sin leer, aparece en letras sencillas, blancas y frías. ¿Cuántos milagros hay que pagar antes de que alguien despierte? Y después de eso, todo muy oscuro, sin créditos. No hay rastro, solo la verdad. O lo que queda de ella. Nunca más se supo de Joe, o Ann desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un vacío, aparentemente infinito. La iglesia, antes llena de voces que clamaban milagros, ahora albergaba solo el pesado silencio de bancos vacíos y ecos olvidados. El altar, escenario de grandiosas promesas y discursos apasionados, parecía más bien un relicario abandonado, donde el tiempo se detenía. Y allí, en el centro de este espacio vacío, un sobrecaído llamaba la atención. Simple, roto por un extremo, un solitario trozo de papel y plástico que parecía contener, junto con su silencio, toda la historia de fe y decepción que se había desatado. La luz del templo, atenuada, solo permitía que la penumbra se extendiera. La cámara imaginaria que filmaba ese momento enfocaba lentamente el sobre, donde permanecía la sombra de la esperanza, consumida por el fuego de la desilusión. La imagen era inquietante, casi perturbadora, porque en ese objeto pequeño, casi insignificante, reposaba el símbolo de una fe que, por sincera que fuese, con el tiempo se vio manchada por la avaricia y la mentira. Cada sobre entregado, cada centavo donado, representaba más que dinero, era la entrega de sueños, de almas, de vidas enteras, y lo que quedaba ahora era solo vacío. En una voz baja, casi un susurro, rompió el silencio que parecía eterno. Una voz que no pertenecía a nadie en particular, pero que parecía provenir de las mismas paredes de la sombra, de lo más profundo de los corazones de quienes se atrevían a recordar. ¿Acaso la fe ciega o revela quiénes somos realmente? La pregunta flotaba en el aire, pausada, como un acertijo que insistía en no ser olvidado. No era una acusación directa, ni una condena, sino una provocación. Una pregunta que desafiaba al espectador a mirar hacia adentro, hasta los límites mismos de la creencia y la confianza, alrededor de aquel sobrecaído. La escena contaba una historia de abandono. Los bancos de madera crujían con el viento que entraba por las rendijas de las ventanas. Cada crujido parecía un lamento. En los rincones oscuros, instrumentos musicales cubiertos de polvo y telarañas recordaban las voces y canciones que antaño llenaban aquel espacio, pero que ahora se habían silenciado para siempre. Las velas apagadas, una a una, simbolizaban la extinción de una llama que antaño parecía inextinguible. El silencio, denso y pesado, se hizo casi palpable, llenando cada centímetro del templo. El desvanecimiento, el oscurecimiento gradual de la imagen, no necesitaba música ni efectos. El silencio bastaba. Fue en este silencio donde se produjo el verdadero impacto. En ausencia de sonido, en ausencia de luz, era como si el alma misma del espectador quedara suspendida, invitada a la reflexión. La pantalla se oscureció, y en la oscuridad, en letras blancas, sencillas y frías, surgió la pregunta: ¿cuántos milagros hay que pagar antes de que alguien despierte? Y entonces el vídeo terminó, dejando al espectador con esa pregunta rondando en su mente,
incapaz de olvidarla. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas veces nos hemos dejado seducir por promesas fáciles, soluciones milagrosas, respuestas prefabricadas, pagadas con sudor, lágrimas y dinero? ¿Cuántos hemos entregado nuestras posesiones más preciadas, ya sea la fe, el dinero o la esperanza, a cambio de algo que nunca se materializó? ¿Cuántas veces se ha usado la promesa de un milagro para ocultar intenciones ocultas, para manipular corazones y mentes? El sobre en el suelo, símbolo silencioso de esta historia, no era solo un objeto. Representaba la frontera entre la fe, que empodera, y la fe que ciega, la delgada línea que separa la esperanza genuina de la ilusión manipulada. Y la pregunta final nos reta a reconocer que la verdadera fe quizá no sea un salto en la oscuridad, sino una luz que nos permite vernos con honestidad. Quizás en el fondo, la fe nos revela quiénes somos en nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras necesidades más profundas, o quizás, solo quizás, nos muestra la verdad más difícil de todas, aunque necesitamos despertar. En el video concluye con esta inquietud, con esta duda que persiste, resonando en los bancos vacíos, en el altar desierto, en el silencio que permanece, tras la conmoción, una invitación a la reflexión, una pausa para que el espectador se cuestione, porque la historia no termina con la desaparición de John, con el fin del templo ni con el dinero perdido. Continúa silenciosa y persistente, dentro de cada persona que se ha enfrentado a una promesa y ha tenido que elegir entre creer o despertar, y al final, la pregunta queda suspendida en el aire, como una sombra, una llamada urgente. ¿Cuántos milagros hay que pagar antes de que alguien despierte? Esta historia de Juan y la iglesia que vendió la esperanza por dinero es una advertencia para todos nosotros. Nos recuerda que la verdadera fe no se puede comprar ni manipular. Surge de la sinceridad del corazón y de la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Y lo más importante, la verdadera comunidad no se construye sobre ilusiones, sino sobre el apoyo genuino, el respeto y la confianza mutua. Todos los que ven esta historia forman parte de un grupo que valora la verdad y quiere caminar juntos, sin falsas promesas ni atajos. Nuestra fuerza reside en ser conscientes, atentos y unidos, para que nada ni nadie use nuestra fe con fines egoístas. Si te sientes parte de este grupo que busca la verdad y valora la fe con conciencia, danos me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que despiertan, inspiran y conectan a personas como tú. Aquí somos una comunidad que se niega a ser engañada y que camina unida, aprendiendo y creciendo con cada video. Únete a nosotros, porque juntos somos más fuertes para afrontar cualquier desafío, con la mente abierta y un corazón firme.